Profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos han capturado la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos, ofreciendo tanto advertencias sobre los desafíos venideros como promesas de redención y esperanza. Estas profecías, diseminadas a lo largo de la Biblia, desde el libro de Daniel en el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, abordan eventos cataclísmicos, la segunda venida de Cristo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque su lenguaje simbólico y su tono apocalíptico pueden parecer enigmáticos, estas visiones han inspirado a generaciones a reflexionar sobre el propósito de la vida, la soberanía divina y el destino de la humanidad. Este relato explora en profundidad las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, desentrañando su significado, contexto histórico y relevancia para los creyentes de hoy. Analizaremos las señales precursoras descritas en la Escritura, como la inestabilidad global, la degradación ambiental y el declive moral, y destacaremos las promesas de esperanza que ofrecen consuelo frente a la incertidumbre. Además, abogaremos por una interpretación responsable de estas profecías, enfatizando la importancia de la fe y el propósito en la vida cotidiana. A través de este viaje, descubriremos cómo las profecías bíblicas no solo hablan del futuro, sino que también nos desafían a vivir con esperanza y significado en el presente. Presentación del fin de los tiempos. Una mirada a las profecías bíblicas. Comprendiendo el concepto del fin de los tiempos. El concepto del fin de los tiempos en el cristianismo abarca una variedad de interpretaciones teológicas, cada una con su propia perspectiva sobre cómo y cuándo se cumplirán las profecías bíblicas. Para algunos, el fin de los tiempos es un evento literal que culminará en la segunda venida de Cristo, el juicio final y la renovación de la creación. Otros lo ven como un proceso gradual de transformación espiritual, donde el reino de Dios se manifiesta progresivamente en el mundo. Estas interpretaciones, conocidas como premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo, reflejan la diversidad de enfoques dentro del cristianismo. A pesar de estas diferencias, todas las perspectivas comparten la creencia de que Dios tiene un plan soberano para la historia. Las profecías bíblicas, como las encontradas en Daniel, Isaías, Mateo 24 y el Apocalipsis, ofrecen vislumbres de este plan, describiendo eventos como guerras, desastres naturales, la persecución de los fieles y la victoria final de Dios sobre el mal. Estas visiones no pretenden ser un calendario preciso, sino un recordatorio de que la historia está bajo el control divino. El libro del Apocalipsis, un lenguaje simbólico. El libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos hacia el año 95 d.C., es la fuente principal de las profecías cristianas sobre el fin de los tiempos. Este texto, lleno de visiones apocalípticas, utiliza un lenguaje simbólico para transmitir verdades espirituales. Imágenes como los 4 jinetes, la bestia, los 7 sellos y la Nueva Jerusalén no deben tomarse siempre de manera literal, sino como metáforas que reflejan realidades espirituales y sociales. Por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis 6 representan fuerzas destructivas, conquista, guerra, hambruna y muerte, que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia. La bestia, descrita en Apocalipsis 13, puede simbolizar poderes opresivos como el Imperio Romano en el siglo I o sistemas injustos en cualquier época. Este lenguaje alegórico permite que las profecías sean relevantes para diferentes contextos, desde los cristianos perseguidos del siglo I hasta los creyentes modernos que enfrentan desafíos globales. Profecías antiguas y eventos históricos.
Muchas profecías bíblicas están conectadas con eventos históricos y cambios sociales de su tiempo. En el Antiguo Testamento, Daniel 7:12 describe visiones de reinos que caen y la llegada de un Hijo del Hombre, interpretadas por los judíos del Segundo Templo como una promesa de liberación del dominio extranjero. Estas profecías se cumplieron parcialmente con la caída de imperios como Babilonia y Persia, pero también se reinterpretaron en el cristianismo como anuncios de la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del fin de los tiempos en Mateo 24, prediciendo guerras, hambrunas, terremotos y la persecución de los discípulos. Algunos de estos eventos, como la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 c., ocurrieron en la generación de los apóstoles, lo que llevó a los primeros cristianos a ver estas palabras como profecías cumplidas. Sin embargo, las palabras de Jesús también tienen un alcance escatológico, apuntando a un futuro aún por venir. Las señales de advertencia. Reconociendo los precursores del fin, inestabilidad global. Las profecías bíblicas a menudo describen un mundo en crisis como preludio al fin de los tiempos. Mateo 24, 6, 7 habla de guerras y rumores de guerras y de nación contra nación, imágenes que resuenan con la inestabilidad política y social de muchas épocas, incluida la actual. En el siglo I, los cristianos enfrentaban las guerras judías contra Roma y las luchas internas del imperio. Hoy, los conflictos globales, las tensiones geopolíticas y el terrorismo evocan estas advertencias. El Apocalipsis también describe un aumento del caos social, con la bestia y el falso profeta engañando a las naciones. Apocalipsis 13. Para los creyentes modernos, esto puede interpretarse como una advertencia contra ideologías divisivas, propaganda y sistemas que promueven la injusticia. La inestabilidad global, aunque no es necesariamente un signo definitivo del fin, invita a reflexionar sobre cómo las decisiones humanas contribuyen al sufrimiento colectivo. Degradación ambiental. Las profecías bíblicas también vinculan el fin de los tiempos con desastres naturales. Apocalipsis 6, 12, 14 describe terremotos, el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas, mientras que Mateo 24, 7 menciona hambres y terremotos en diversos lugares. En el contexto del siglo I, estos fenómenos podían referirse a eventos como erupciones volcánicas o eclipses, interpretados como señales divinas. Hoy, la degradación ambiental, cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, ofrece un paralelismo inquietante. El cambio climático, con sus tormentas extremas, sequías y aumento del nivel del mar, recuerda las descripciones bíblicas de una creación en crisis. Algunos teólogos interpretan estos eventos como un llamado al arrepentimiento y a la mayordomía responsable de la tierra, en línea con Génesis 2:15, que insta a los humanos a cuidar el mundo. La conexión entre las profecías y los problemas ambientales subraya la relevancia de la Biblia para los desafíos contemporáneos. Declive moral. Muchas profecías asocian el fin de los tiempos con un declive moral. En 2 Timoteo 3:1-5 advierte que, en los últimos días, las personas serán amantes de sí mismas, avaras, vanidosas y desobedientes a Dios. En el siglo I, los cristianos veían la decadencia moral en la idolatría romana y la corrupción de las élites. Hoy, algunos creyentes perciben un declive en los valores éticos, citando el consumismo, la polarización y la erosión de la empatía como señales de un mundo alejado de los principios bíblicos. Sin embargo, el concepto de declive moral debe abordarse con cautela, ya que refleja juicios subjetivos y puede llevar a la exclusión.
Las profecías no buscan condenar a la sociedad, sino invitar al arrepentimiento y la renovación. Para los creyentes modernos, esta advertencia puede inspirar un compromiso con la justicia, la compasión y la integridad en un mundo complejo. Esperanza, frente a la incertidumbre, encontrando significado en las promesas bíblicas. La segunda venida de Cristo. Una de las promesas centrales de las profecías bíblicas es la segunda venida de Cristo. La segunda venida está asociada con la redención, no solo de los individuos, sino de toda la creación. Para los cristianos del siglo I, esto significaba la liberación del dominio romano. Para los creyentes modernos puede interpretarse como la restauración de un mundo fracturado por la injusticia y el sufrimiento. La expectativa de la venida de Cristo inspira a los creyentes a vivir con propósito, sabiendo que sus acciones tienen un significado eterno. El cielo nuevo y la tierra nueva. El Apocalipsis 21:1-4 ofrece una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa de una creación renovada es el clímax de las profecías bíblicas, un mundo libre de sufrimiento donde Dios mora con la humanidad. La imagen de la Nueva Jerusalén, una ciudad resplandeciente, simboliza la plenitud de la presencia divina y la reconciliación de todas las cosas. Esta visión trasciende lo religioso, resonando con el anhelo humano de un futuro mejor. En un mundo marcado por conflictos y desafíos ambientales, el cielo nuevo y la tierra nueva inspiran esfuerzos por la justicia, la paz y la sostenibilidad, reflejando la esperanza de un mundo donde la armonía prevalezca. El poder de la fe. En tiempos de incertidumbre, las profecías bíblicas destacan el poder de la fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta confianza en las promesas de Dios permite a los creyentes enfrentar el miedo y la ansiedad con esperanza. La fe no elimina las dificultades, pero ofrece una perspectiva que trasciende lo inmediato, recordando que la historia está en manos de un Dios amoroso. Para los cristianos del siglo I, la fe era un acto de resistencia frente a la persecución. Hoy fortalece a los creyentes para enfrentar desafíos como la desigualdad, el cambio climático o la polarización, animándolos a vivir con compasión y propósito. Interpretando profecías. Un enfoque responsable. Evitando la especulación. Las profecías bíblicas han inspirado especulaciones sobre fechas específicas o eventos concretos, desde predicciones milenaristas hasta teorías conspirativas. Sin embargo, Jesús advierte en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta incertidumbre subraya la importancia de una interpretación responsable, evitando afirmaciones sensacionalistas que generan miedo o división. Una interpretación responsable se centra en los temas centrales de las profecías: juicio, redención, esperanza, en lugar de intentar predecir el futuro. Los creyentes deben abordar estas visiones con humildad, reconociendo que su propósito es inspirar fe, no proporcionar un calendario escatológico. La importancia del contexto. Comprender el contexto histórico y cultural de las profecías es crucial. El Apocalipsis, por ejemplo, fue escrito para cristianos perseguidos bajo el Imperio Romano, y sus imágenes como la bestia probablemente aludían a emperadores opresivos como Nerón o Domiciano. De manera similar, las profecías de Daniel reflejaban la resistencia judía al dominio helenístico. Al situar estas visiones en su contexto, los lectores modernos pueden apreciar su mensaje original y aplicarlo a su propia realidad.
El contexto también incluye la tradición literaria apocalíptica, que utiliza símbolos y números, como el 7 o el 666, para transmitir verdades espirituales. Reconocer este estilo evita lecturas literalistas que distorsionan el significado de los textos. Enfocarse en la fe. En lugar de alimentar el miedo o la ansiedad, las profecías bíblicas deben dirigir a los creyentes hacia una fe más profunda. Esto implica cultivar una relación personal con Dios a través de la oración, el estudio de la Escritura y las buenas obras. Al centrarse en la fe, los cristianos pueden vivir con confianza, sabiendo que forman parte de un plan divino más grande. Viviendo en el fin de los tiempos, abrazando la fe y el propósito, reconociendo el plan divino. Las profecías bíblicas aseguran a los creyentes que la historia no es un caos sin sentido, sino parte de un plan divino que culminará en la redención. Esta perspectiva da significado a la vida cotidiana, recordando a los cristianos que son actores en una narrativa cósmica. Ya sea a través de actos de bondad, la defensa de la justicia o el cuidado de la creación, cada acción contribuye al reino de Dios. El poder de la esperanza. La esperanza es el corazón de las profecías bíblicas. Frente a la incertidumbre, los creyentes están llamados a aferrarse a las promesas de Cristo, que ofrecen consuelo y dirección. Esta esperanza no es pasiva, sino activa, inspirando a los cristianos a trabajar por un mundo más justo y compasivo, incluso en medio de desafíos. Encontrando propósito. Vivir en el fin de los tiempos, según las profecías, implica abrazar un sentido de propósito eterno. Mateo 25, 31, 46 enseña que las acciones hacia los necesitados, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, tienen un impacto eterno. Este llamado a vivir con propósito desafía a los creyentes a priorizar la compasión, la generosidad y la justicia en sus vidas diarias. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos son un tapiz de advertencias y promesas, diseñadas para inspirar fe, esperanza y acción. Desde las visiones apocalípticas del Apocalipsis hasta las palabras de Jesús en Mateo 24, estas profecías nos recuerdan que Dios es soberano, incluso en medio del caos, y que la redención está asegurada para los fieles. Las señales precursoras, inestabilidad global, degradación ambiental, declive moral, nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva, mientras que las promesas de la segunda venida y un cielo nuevo ofrecen consuelo y dirección. Interpretar estas profecías requiere humildad, contexto y un enfoque en la fe, evitando especulaciones que generan miedo. En última instancia, las profecías no se trata solo del futuro, sino del presente, desafiándonos a vivir con propósito, esperanza y compromiso en un mundo que anhela redención. Al abrazar estas verdades, los creyentes pueden encontrar significado en la incertidumbre y contribuir a un futuro que refleje los valores eternos de amor, justicia y paz proclamados en la Biblia.